Bien, en el video anterior nosotros estuvimos discutiendo sobre lo que se conoce como regla general de solubilidad. Vimos de qué se trata esa regla, ¿verdad? Es decir, esa regla que dice que lo similar disuelve lo similar. Y lo que pretendemos hacer ahora es, a través de 3 ejercicios, ver cómo esa regla nos puede resultar útil para explicar cómo se disuelven las sustancias, en qué tipo de solventes, e incluso hacer predicciones. Vamos a ver este primer ejemplo, donde dice: realiza un esquema de cómo interactuarán las moléculas del agua con el cloruro de potasio cuando el cloruro de potasio se disuelva en ella. O sea, aquí ya me están diciendo de antemano que se trata de un compuesto que es soluble en agua. Pero para poder representar justamente cómo interactúan ese soluto con el agua, vamos a, primero que nada, clasificarlo, ¿verdad? Justamente aquí nos sugieren clasificarlo como iónico, como covalente polar o como covalente no polar. Si fuese covalente no polar, directamente no podríamos hacer ninguna representación de interacción con las moléculas de agua porque no sería soluble en agua. Pero si se trata de un compuesto iónico o de un compuesto covalente polar, en ese caso sí lo podríamos hacer, pero serían representaciones a su vez diferentes. Entonces vamos a aceptar esta sugerencia y a clasificar el compuesto que nos presentan, el cloruro de potasio, de acuerdo al tipo de enlace presente en él. Para eso, como siempre, lo que hacemos es la diferencia de electronegatividades entre esos dos elementos, potasio y cloro. Vamos a buscar entonces sus electronegatividades. El potasio es 0,8. Y el cloro es 3. Así que eso nos da 2,2. Lo vamos a escribir. Que a pesar de que hemos puesto, reiteramos lo de siempre, ¿verdad? A pesar de que hemos puesto el 3 como sustraendo, como hemos indicado barritas de valor absoluto, lo que a nosotros nos importa es el número sin su signo, o mejor dicho, el número positivo en este caso. Esto nos lleva a clasificar el enlace como iónico y el compuesto como un soluto iónico. Recordemos entonces que si nosotros estamos hablando de que se trata de un soluto iónico, las partículas que constituyen el cristal de cloruro de potasio van a ser esferas positivas, que serían los cationes potasio, y esferas negativas, que serían los aniones cloruro. Entonces, cuando el cloruro de potasio se disuelve en agua, nosotros podemos, primero que nada, hacer una representación de tipo simbólico a través de una ecuación de disolución. ¿Sí? Perdón, acá vamos a ponerlo así. El cloruro de potasio es un sólido a temperatura ambiente. Cuando el cloruro de potasio lo ponemos dentro del agua, ¿sí?
o líquida, se disuelve y además de disolverse, se separa precisamente en sus correspondientes iones. Es decir, que lo que yo termino teniendo dentro del agua son cationes potasio acuosos, eso es lo que quiere decir esto que está aquí, y aniones cloruro acuosos, es decir, disueltos en agua. ¿Qué estoy queriendo decir al representar esto? Estoy queriendo decir que esos cationes, esas esferitas positivas, ahora están completamente hidratadas, es decir, rodeadas de moléculas de agua que orientan su polo negativo hacia esos cationes y se establecen allí entonces fuerzas de atracción entre las moléculas de agua y el catión, que aparecen esas fuerzas de atracción. Por supuesto que también hay moléculas de agua por delante y por detrás del catión, pero esas no las puedo dibujar. O sea que de esta manera entonces el catión queda totalmente rodeado por moléculas de agua en un proceso que se llama solvatación para cualquier solvente, hidratación en el caso de que el solvente sea agua. ¿Qué pasa con el anión cloruro? Bueno, pasa algo similar, pero las moléculas de agua ahora se orientan al revés, es decir, orientan sus polos positivos, que son los hidrógenos, hacia el anión, lo que sí se mantiene, bueno, esta me salió un poco chueca, ¿sí? Lo que sí se mantiene es que esas moléculas de agua rodean completamente al anión. Estoy marcando precisamente la polaridad positiva de cada uno de esos hidrógenos y entonces aparecen allí las fuerzas de atracción entre el ion y los polos de las diferentes moléculas de agua. Bien, esto sería entonces lo que nos piden hacer en este ejercicio, ¿verdad? Es decir, representar cómo interactúan las partículas, en este caso, iones de este soluto con las moléculas de agua. Vamos ahora a otro ejemplo, otro ejercicio. Este ahora es un poco más largo, tenemos más casos para analizar. Dice, indica cuáles de los siguientes compuestos serían solubles en agua. Acá no nos piden hacer representación ninguna, solamente ir analizando cada ejemplo para ver si podemos identificar si es soluble o no en agua. Vamos a comenzar entonces con el primer compuesto, el cloruro de calcio, y vamos a hacer lo que hacemos siempre, es decir, clasificar el tipo de enlace presente. Para eso vamos a hacer la diferencia de electronegatividades ahora entre el calcio y el cloro. Recordemos que a mí no me importa que los cloros sean dos, yo voy a tomar
un cloro y un calcio, porque la unión es de un átomo a un átomo. No actúan los dos cloros en conjunto sobre el calcio atrayendo los electrones. Entonces, vamos a utilizar los valores de un átomo de cada uno. El calcio tiene una electronegatividad de 1,0, el cloro de 3,0, por lo tanto la diferencia es 2,0. Vuelvo a reiterar, no me importa que el 3 esté como sustraendo porque estoy considerando el valor absoluto. Esto entonces nos permite decir que el enlace presente en ese compuesto es iónico, que se trata entonces de un soluto iónico y por lo tanto voy a decir que es soluble en agua. Perfecto, solucionado el primer ejemplo. Vamos ahora al segundo ejemplo, que es el metanol. Este compuesto tiene esta fórmula química. Cuando avancemos un poquito más en el año, que vamos a ver química orgánica, vamos a ver que en definitiva esto quiere decir esto que está acá. Vamos a presentarlo correctamente. ¿Sí? O sea, es un compuesto similar al etanol que nosotros habíamos visto en el video anterior, que lo usamos justamente en nuestro experimento, pero en realidad, en definitiva, a mí lo que me interesa es que claramente yo identifico que en este compuesto está presente este grupo, el grupo OH, que yo sé que es un grupo tremendamente polar, ¿sí? Y que ese grupo permite establecer atracciones por puentes de hidrógeno. Que precisamente son, dentro de las atracciones entre compuestos polares, son las más potentes de todas. Y este grupo tiene unido a él un solo carbono. O sea que en definitiva es esto lo que le da las características a este compuesto como solvente, perdón, como soluto. Así que voy a decir que se trata de un soluto polar y por lo tanto va a ser soluble en agua también. ¿Sí? Ya nomás viendo la presencia del grupo OH, eso ya me orienta muchísimo y lo único que hago luego es decir, bueno, ¿cuántos carbonos están unidos a ese OH? Uno solo. Bueno, no, entonces predomina el comportamiento de este grupo en este compuesto. Es un grupo sumamente polar, va a poder establecer interacciones con las moléculas de agua, que van a ser además también puentes de hidrógeno. Eso va a ser muy polar. Perdón, va a ser soluble en agua. Vamos ahora a el siguiente compuesto, el fluoruro de magnesio. Bueno, nuevamente, para poder establecer si va a ser o no soluble en agua, vamos a ver qué tipo de enlace hay entre el magnesio y el flúor. O sea, vamos a hacer la diferencia de electronegatividades magnesio-flúor. El magnesio tiene una electronegatividad de 1,2, el flúor de 4, o sea que la diferencia nos da 2,8.
sin ningún lugar a dudas es un enlace iónico, por lo tanto se trata de un soluto iónico y por lo tanto también soluble en agua. Vamos ahora al CH4. Bueno, CH4 quiere decir que solamente tenemos uniones carbono con hidrógeno. O sea, la diferencia de electronegatividad es carbono-hidrógeno. Nosotros ya la hemos hecho varias veces, da 0,4. O sea que todos los enlaces allí son enlaces covalentes no polares. Por lo tanto, es un soluto no polar y por lo tanto no soluble en agua. ¿Sí? El agua es un solvente polar. La regla general de solubilidad me dice que solamente va a disolver solutos iónicos y solutos polares. Esto no lo es, por lo tanto no es soluble en agua. Vamos al siguiente compuesto, el NH3. Aquí podemos hacer el trabajo nuevamente de hacer la diferencia de electronegatividades, pero si recordamos algo que discutimos cuando presentamos por primera vez justamente ese tipo particular de atracción que es la atracción mediante puentes de hidrógeno, vamos a recordar que justamente dijimos la atracción por puente de hidrógeno se puede presentar en todos los compuestos que tengan oxígeno unido a hidrógeno, flúor unido a hidrógeno o nitrógeno unido a hidrógeno. Por lo tanto, los enlaces nitrógeno-hidrógeno son sumamente polares. O sea, no cabe ninguna duda de que el amoníaco, entonces, que es este compuesto, va a ser un soluto polar y por lo tanto va a ser soluble en agua. Reiteremos, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque al tener la unión nitrógeno-hidrógeno es capaz de formar puentes de hidrógeno entre las propias moléculas de amoníaco, pero también entre las moléculas de amoníaco y las de agua. Vamos a el siguiente compuesto. CH3, CH2 4 veces, CH3. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir borrando lo que ya tenemos, ya resolvimos, y vamos a ir trabajando entonces más arriba. Un poquito me queda más cómodo. Quiero hacer ahora esto. Me acabo de dar cuenta que lo puedo hacer de una manera mucho más simple, que es esta. Listo, ya está.
Bueno, entonces vamos ahora a este compuesto. Lo voy a escribir primero tal cual está allí arriba. ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que estamos hablando de una fórmula desarrollada de este tipo. ¿Ven? CH2 4 veces, o sea, CH2 una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y luego otro carbono más con sus 3 hidrógenos. Bien, si nosotros miramos aquí, ya hay cosas que ya las empezamos a recordar y a saber, y no necesitamos hacer un análisis exhaustivo del compuesto. Simplemente lo que estamos viendo es que acá tenemos uniones carbono-hidrógeno y uniones carbono-carbono, y no hay otro tipo de enlaces en este compuesto. Cualquiera de estas uniones sabemos que son enlaces covalentes no polares, así que podemos perfectamente bien ya clasificar a esto como un soluto no polar y por lo tanto no soluble en agua, que es un solvente polar. Vamos ahora al compuesto siguiente. CH3, CH2OH. Bueno, este en realidad nosotros lo usamos como ejemplo en el video anterior, fue uno de los solutos que utilizamos. Pero si no lo supiéramos, si no lo hubiéramos visto, otra vez lo que sí se puede ver claramente es la presencia aquí del grupo OH. Reiteramos, eso indica que es un grupo muy polar, el que se encuentra en este extremo de la molécula, y que presenta la capacidad de establecer puentes de hidrógeno entre las propias moléculas de etanol y también con las de agua. Comparado con el primer ejemplo, con el del metanol, aquí hay una cadena carbonada de 2 carbonos, pero ya lo habíamos mencionado, la presencia de un grupo OH con esa polaridad tan fuerte, tan marcada, es capaz de imprimirle al compuesto unas características de soluto polar, aunque la cadena carbonada tenga 2 carbonos. En realidad, hasta con 3 átomos de carbono, un solo OH todavía sigue dándole características polares a ese compuesto. Si la cadena carbonada ya se alarga más, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos unidos a un solo grupo OH, en ese caso ya no tiene esa preponderancia el grupo OH sobre el comportamiento del compuesto. Así que vamos a decir que a esto lo podemos clasificar como un soluto polar y por lo tanto será soluble en agua. Bien, vamos al compuesto que le sigue, cloruro de hidrógeno. Este ya no es tan fácil de clasificar si no hacemos la diferencia de electronegatividades correspondientes. Hidrógeno, cloro.
La electronegatividad del hidrógeno es 2,1. La del cloro es 3. Eso nos da 0,9. O sea, un enlace covalente polar, precisamente donde nosotros establecimos el límite, ¿no? Donde empezamos a decir que los enlaces son de tipo covalente polar. Por lo tanto, vamos a clasificar a esto como un soluto polar y vamos a decir que esto también es soluble en agua. Bueno, y por último, tenemos acá este último compuesto, cuya fórmula, dice allí, es CH3, CH2, 14 veces repetidos, COOH. O sea que acá tenemos este carbono unido a 15 carbonos más. O sea, es una cadena carbonada tremendamente larga. Esta cadena carbonada tremendamente larga, por supuesto que es una zona no polar. Y aunque yo identifique aquí este grupo OH que dijimos se trata de una zona muy polar, ¿sí? Con esta polaridad que ya hemos marcado más de una vez, bueno, en este caso no ocurre como en el caso del etanol o el caso del metanol. En este caso, la enorme cadena carbonada no polar es la que le da las características a este compuesto como soluto. Es decir, esta zona polar, por más potentes que sean esos polos, no puede contra el peso que tiene esta zona no polar tan grande. Por lo tanto, en este caso, vamos a clasificar este compuesto como un soluto no polar, ¿sí? A pesar de tener este grupo OH, reitero, porque la cadena carbonada es tan grande, esa zona no polar es tan enorme que predomina, y vamos a decir entonces que es no soluble en agua. Bien, ahí hemos liquidado entonces todos los ejemplos que teníamos en este ejercicio. Y vamos por último a compartir el último ejemplo que queremos ver, donde nos preguntan si la glucosa será soluble en agua o en un solvente no polar como el disano, como el hexano, como la nafta, como el queroseno, como los aceites. Si nosotros miramos, acá no está representado, pero lo que aparecería en cada uno de estos vértices es un átomo de carbono. O sea, aquí habría presente un carbono, aquí otro carbono, aquí otro carbono, aquí otro carbono, aquí otro carbono. Por lo tanto, si nosotros miramos, este compuesto tiene numerosas uniones carbono-carbono, ¿sí? Un ciclo acá donde las uniones son todas carbono con carbono, y también uniones carbono con hidrógeno. Esas son todas uniones de tipo covalente no polar. Podría quizás hacernos pensar en un compuesto entonces que podríamos clasificar como un compuesto no polar. Pero si miramos también, sobre cada uno de estos carbonos prácticamente hay un grupo OH, o sea, un grupo
muy polar, capaz de establecer atracciones mediante puentes de hidrógeno de las moléculas de glucosa entre sí y con cualquier otro compuesto que tenga esa misma característica. O sea, estos son grupos muy polares, capaces, decíamos, de establecer atracciones por puentes de hidrógeno. Por lo tanto, vamos a clasificar a la glucosa como un soluto polar y vamos a decir que es soluble en agua. Y afortunadamente es soluble en agua porque la glucosa es el combustible celular. Es decir, es de donde obtenemos energía a nivel celular para todos los procesos que tienen que ver con el funcionamiento y la vida de la célula. Y para poder llegar hasta las células tiene que viajar a través del torrente sanguíneo. Es decir, tiene que viajar a través del plasma sanguíneo, que es básicamente agua, ¿no? Es decir, el suero sanguíneo es agua con sustancias disueltas, y bueno, después están los glóbulos rojos que no forman parte del suero, pero forman parte de la sangre, y precisamente la glucosa viaja a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? Para poder llegar a las células y entonces actuar como combustible celular. Bien, con esto entonces damos por terminado este video y hemos visto entonces cómo podemos utilizar la regla esta de lo similar disuelve a lo similar para orientarnos acerca de si una sustancia será soluble en un determinado tipo de solvente o no, y hacer predicciones entonces en ese sentido. Bien, quedamos por aquí, nos estamos viendo.